El libro que tengo en mis manos, justamente, Nosotros, de Evgeny Zamyatin. Es un libro de un autor que vivió en la época soviética. Este libro salió en 1920 o 21, no estoy muy segura. Y es el antecesor, el primer libro que habla de una distopía, de esta sociedad perfecta, obediente, sin libertad, sin razonamiento espiritual y con pura lógica manejada, ¿no? Incluso George Orwell, con 1984, él se basó en este libro. Y qué más que decir que una persona que realmente vivió en una sociedad comunista y controladora. Este libro define exactamente lo que el autor sentía. También Aldous Huxley decía que este libro fue su mayor inspiración para hacer un mundo feliz y para Fahrenheit 451. Todas estas distopías, incluso películas de ciencia ficción, donde estás atrapado en la Matrix, en el sistema, en estos lugares donde tu expresión no cuenta. Y el primer contacto que yo tuve con este país, de donde es el autor, fue a los 14 años. Yo vi un video de Pantera en YouTube en el festival de Monsters of Rock. Para mí, cuando yo sigo viendo ese concierto, ese festival, a mí me sigue poniendo la piel chinita. O sea, es impresionante cómo ves a la multitud de personas liberadas. Se sienten con los sentimientos a flor de piel. Se ve que los soldados tratan de controlar a las personas, de que no se salgan de ese cuadro mental en donde los tenían. Pero ya no es momento de obedecer, es momento de la libertad. También había muchos grupos, pues ya más centrado en lo que es musicalmente hablando, había muchos grupos de punk, de thrash, de heavy, que estaban escondidos en sus, pues no quiero decir madrigueras, pero sí en sus sótanos. Había tocadas ilegales porque pues el comunismo no aceptaba esa música, era como música de occidente, rebelde y sin control. Pero sí, mi primera visión de este país fue en el Monsters of Rock. Justamente fue en septiembre, unos 3 meses antes del quiebre de la Unión Soviética. Y fue impresionante. Simplemente les voy a poner un pequeño clip. Pero ya entrando en lo que es el libro, entrando en lo que es el pensamiento soviético, cómo eran estas personas, cómo actuaban en su día a día, y qué mejor que guiarnos del libro Nosotros y haciendo una comparación con el libro Homo Soviéticus. Este libro fue escrito por Alexander Zinoviev y él vivió ya lo que fue el quiebre de la Unión Soviética. Él escribió el libro después de que la Unión Soviética colapsó y describe exactamente a las personas. Es como si nosotros fuera una profecía, pero ya más centrado en lo que es el pensamiento soviético. En el libro Nosotros habla de que las personas tenían, en vez de tener nombres, tenían números. Por ejemplo, el protagonista es D503. El número o la letra se ponía porque tenía una semejanza física. Por ejemplo, si te llamabas O, es porque estabas rellenito. Si te llamabas I, es porque estabas delgado y alto. Y pues probablemente D503 tenía un poco de panza, supongo. Y 503 es porque yo teorizo que es como que nacían muy calendarizadamente y les ponían el número de la persona que nacía en tal mes o etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos a D503.
Es un personaje muy lógico, muy matemático, muy cuadrado. Él, cuando no podía dormir, en la novela sale que se sentía mal y decía, es que no estoy, ni siquiera sirvo para trabajar en mi estado benefactor, porque pues este era el estado benefactor, el gran hermano, ¿no? De 1984. Es una referencia, semejanza, y de hecho, pues dejando tantito de lado lo de 503, George Orwell se basó muchísimo en Nosotros, porque Nosotros fue la primera novela distópica. Y qué mejor que una persona que vivió en 1920, cuando fue publicado el libro, una persona que vivió en el totalitarismo, en el comunismo, en la obediencia, en la cuadratura de no salirte, porque si piensas esto, te van a quitar tales cosas o ya no vas a tener ni siquiera la poquita libertad que te daban. Entonces, volviendo a los personajes, de 503 estaba comenzando a ver a una mujer que se llamaba I-330. I-330 es la referencia a lo que es la libertad, la rebeldía, lo que no es lógico. Y me gusta porque lo ponen como una mujer. La mujer rebelde, espiritual, ilógica, que quiere soltar todas esas cadenas que la atan y enamorarse de un hombre. Pero al principio de 503 no está muy conforme porque comienza a ver que ella lo quiere sacar de ahí y él se resiste todavía porque está con esta mentalidad de es que yo fui criado para esto, yo nací para este estado, para el estado benefactor y tengo que complacerlo. Pero también le va entrando la idea de que I-330 lo está sacando de su lugar. Comienza como un despertar espiritual en esta caja totalitarista comunista. Y me gusta mucho porque ella realmente sí lo saca. Ella es parte de como un grupo aislado que está fuera de los límites del estado benefactor, que se llaman Messi. Y aquí hace una referencia a Mefistófeles, como si los libertarios o la libertad estuviera referida a Satán, a Mefistófeles. Y 330 se enamora de él, ambos se enamoran. El estado benefactor no era un entorno seguro para el amor, para la expresión, para la libertad. Era una caja de servidumbre que de hecho mencionan que es de puro cristal para que no haya intimidad, porque pues la sexualidad también es como una forma de libertad y tampoco la autorizaban. Es una caja de cristal donde todo se ve, donde todo se escucha, incluso dice que hay en los edificios y paredes que hay dispositivos parecidos a las orejas. Es como un estado que es un todo oyente, como este panóptico de Michel Foucault, que lo describe muy parecido a lo que son los totalitarismos y estos comunismos en donde no puedes hacer lo que tú quieras, no puedes decir lo que tú quieras, ni siquiera comer lo que tú quieras, es lo que te dan. Y en comparación a este libro pongo Homo Soviéticus. Homo Soviéticus ya no es una novela, es un ensayo filosófico, teórico y también habla de las realidades que vivió la Unión Soviética en el siglo pasado. No quiero venir a decir que Rusia o Unión Soviética estaban totalmente mal, porque sacaron muchísimos científicos de su país. Fueron a la luna, mataron a una perrita, y no solo fue una, fueron 3. Pero hubo también físicos, matemáticos, hubo mucho esta parte lógica que se desarrolló de el espacio, los cosmistas, otro tema que es pues que querían llevar el comunismo a otros planetas, incluso pues sí, se le menciona a los cosmistas rusos que son bastante controvertidos porque querían llevar su comunismo a otros planetas, y yo creo que por eso estaban investigando tanto esto de la carrera espacial, y no nomás por ganarle a Estados Unidos, sino también por llevar su forma de pensamiento a otros planetas, o sea, pensando muy, muy allá.
El tema de los biocosmistas es muy amplio, pero puedo resumirlo un poco. Este movimiento comienza aproximadamente como en 1905 y se expande después de 1920, o sea, cruza la Primera Guerra Mundial. Estos biocosmistas o cosmistas rusos estaban muy aferrados a la inmortalidad, a lo que es más allá de la muerte, a superar la muerte, que todos esos problemas de pobreza, precariedad, hambre, falta de conocimiento se iban a resolver con la inmortalidad. No solamente querían llevarlo al mundo entero, sino también interplanetariamente, o sea, era un pensamiento como muy futurista. Ellos veían el futuro muy desarrollado. De hecho, había un anarcofuturista, ahorita su nombre no me acuerdo muy bien, pero él es el que funda el movimiento biocosmista del futuro. Y muchos poetas, filósofos, científicos se van uniendo y hacen una revista, el Biocosmist. También este pensamiento va muy anclado a lo que es la represión. Estas personas querían liberarse totalmente de ese sistema y sus pensamientos son muy interplanetarios. Incluso hay otros libros, como por ejemplo este que tengo aquí, de Iván Efremov, Olgoy Jorjoy. Este libro también habla de cosas extraterrestres, futuristas. Es como un pensamiento muy tecnológico. Y es por eso que también Rusia se representa como una nación llena de tecnología, llena de avances y llena de personas que son muy lógicas, muy matemáticas. Y a este punto también le agrego lo que es el libro Homo Sovieticus. Personas que fueron muy, no decir entrenadas, pero sí fueron muy capacitadas para lo que es lo lógico matemático. Tienen personas súper inteligentes y tuvieron muchísimos científicos, que no voy a decir que Rusia es un país o la Unión Soviética que fue un lugar pues lleno de puras cosas malas o equivocadas, porque pues todo tiene su balance, ¿no? Claro que no estoy en favor de que las personas fueran tan controladas, pero gracias a eso surgieron personas sumamente inteligentes, como distintos científicos que estaban analizando la teoría de cuerdas, los neutrinos, etcétera, etcétera. Y ahorita les pongo a algunos de ellos y sus pensamientos. Incluso hay varios, y pues como sus nombres son difíciles, no me los aprendo tan fácil, pero hay muchísimos científicos que estaban investigando lo que es las distintas dimensiones y universos paralelos. Les digo, ellos pensaban mucho más allá de lo que podían alcanzar. Por lo mismo de la represión y esto, ellos tenían un pensamiento súper adelantado y tecnológico. Por ejemplo, estaba Fomenko. Fomenko, él tiene una teoría de la historia que es cíclica. Dice que todo se repite y que la historia que nos han contado es falsa. Sus teorías matemático-históricas no están muy bien basadas, o sea, no hay mucho registro de que sean reales, pero si se ponen a investigar realmente tiene como mucha lógica lo que Fomenko decía. También está otro que para mí es muy interesante y que apenas voy a empezar a leer, se llama Velikovsky. Este señor decía que ciertos planetas se fusionaron y hubo una colisión que dio forma a Saturno y al planeta Tierra. Son estos pensamientos tan cósmicos, tan tecnológicos que me atrapan. Por lo mismo es que estas sociedades comunistas son tan tecnológicas. No todas, pero por ejemplo China tiene mucha tecnología por lo mismo para poder estar pendiente de sus habitantes, de sus acciones, de sus hábitos, de incluso anticiparse a hechos que ellos puedan hacer, como por ejemplo los asesinos, los futuros asesinos que solamente por un pensar o por una palabra ya se determina que pueden ser futuros asesinos, ¿no? Y pues Rusia, estos países llenos de tecnología, de armamento, que piensan más a futuro. Ahorita lo que ellos tienen es como un control, pero lo que ellos quieren es un futuro mucho más tecnológico, mucho más vigilado. Homo Sovieticus describe a sus habitantes, bueno, a los habitantes de la Unión Soviética como personas
conformistas. Y no en el mal sentido, sino en el sentido de que no conocían nada más. Fueron nacidas en un entorno que ya les tenía todo a la mano. Tenían comida, vivienda, trabajo, estudios y ya no había más. Era pues el estado benefactor del que nosotros habla, ¿no? Y gracias a esto pues cuando se rompió la Unión Soviética, cuando colapsó, hubo muchas desventajas. Ustedes dirán, claro, qué padre, las personas ya eran libres, pero muchas personas no sabían lo que era la libertad y no sabían manejar la libertad en sus manos. Por ejemplo, hubo uno de estos contras de la libertad tan repentina que tuvieron fue el abandono de muchísimos niños. Aproximadamente 15 millones de menores fueron abandonados y hay un documental muy desgarrador sobre este tema. Se llama Los niños de la estación de Leningradsky. Este documental habla pues de niños que van desde los 3 hasta los 15 años viviendo en una estación de metro de Leningrado y pues robando, pidiendo comida, comiendo el suelo, peleándose entre ellos o incluso prostituyéndose. Este fue uno de los contras más feos que pudo haber tenido el hecho de que la libertad se diera tan repentinamente. Y pues fue el hecho de que los padres ya no tenían un trabajo estable y se volvieron alcohólicos, los niños huían de sus casas y sí se desestabilizó mucho esta parte de la sociedad, la que era el futuro pues de Rusia. Me llamo Cristina. Tengo 11 años. Vivo en Moscú, en la estación Leningradsky. Mi madrastra me echó de casa. Me llamo Roma. Tengo 12 años. Me escapé de casa porque mis padres bebían vodka todo el rato y me pegaban. Me hubiera gustado que no bebieran vodka. Bebían cuando estaban de fiesta. Una vez que mi padre me pegó mucho, le di 2 puñaladas con un cuchillo en la tripa. Este tema de los totalitarismos y comunismos nos damos cuenta que poco a poco te van formando tu pensamiento y te van haciendo que veas las cosas como las personas de más arriba y los controladores quieren que veas, para que seas como un eslabón, un engranaje más en el sistema. Esto es peligroso y no me refiero a un estado totalmente anárquico en el que puedas vivir para sobrevivir como Mad Max, ¿no? Me refiero más en una sociedad balanceada, pero ahorita con todo el auge de la tecnología, el tecnocapitalismo, el tecnofeudalismo, todos nuestros datos y todos nuestros hábitos se van volviendo datos biométricos, datos, pues sí, datos que se van subiendo a la nube, como mencioné en el video anterior, y todo va tomando forma a que probablemente 1984 se haga realidad, probablemente nosotros se vuelva real. ¿Y qué sucederá?